Días a todos y a todas. Vamos a empezar la mañana pues con una de las actividades que se enmarca dentro de, bueno, pues de las actividades que vamos a desarrollar en el área de gestión y profesionales de la salud. Tenemos la oportunidad de contar esta mañana con el doctor Andrés Freiber. Andrés es pediatra, ejerce de pediatra y además dedica parte de su tiempo al NICE International, asesorando a otros países en temas de evaluación de tecnologías sanitarias, apoyando en la toma de decisiones. Yo creo que es una oportunidad estupenda de conocer de primera mano el NICE y agradezco profundamente a Andrés que esté y que comparta este dato con nosotros y a Jaime Espín que ha facilitado este encuentro. Tendremos una hora de conferencia, de charla, y después abriremos un turno de debate de una media hora. Muchísimas gracias, Andrés, y cuando tú quieras. Muchas gracias. Espérate a ponerte el... Y esto no sé si te lo puedes poner. Sí, aquí. ¿En el bolsillo mejor? Donde tú consideres que estará más cómodo. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por venir. Es una charla tranquila, informal, donde puse algunas diapositivas que están en inglés, pero vamos a verlas juntos. Y la idea es hacer un overview de cómo funciona el instituto dentro de las NHS. El NICE es muy conocido internacionalmente por varias razones. Una de ellas es que usa la lengua inglesa, que es está diseminada por todos lados. Entonces distintos países acceden directamente a las guías de clínica y de práctica médica y las pueden leer. La otra es por la metodología y por el interés que hay en hacer el componente de transparencia, en la cual con search engines muy efectivas se puede lograr ver prácticamente cualquier tema clínico en 4 o 5 clics. Esa visibilidad es muy importante en cualquier sistema de gestión de salud o de gestión de calidad en salud, donde se quiera llevar desde la evidencia a la práctica clínica. Porque los clínicos no tenemos tiempo y si no hay algo rápido, simple, que sea fácil de usar, no se va a usar. Entonces vamos a ver rápidamente, pero interrúmpanme en cualquier momento con preguntas como quieran. Esto no es una lecture ni es simplemente una charla entre gente como todos nosotros, familiar, lo hagamos así. Muchas gracias, Jaime, por invitarme a Granada. Granada está muy bonito, está precioso, realmente es una ciudad hermosa. Y así estoy hasta las 2 de la mañana todos los días, de tapa en tapa. Bueno, esta lo dijo un economista en salud y para mí es una frase muy importante. Yo estudié en Córdoba de la Nueva Andalucía, en Argentina. Y después me fui a trabajar con Naciones Unidas a Trinidad, en el Caribe, como clínico y también haciendo desarrollo de servicios de salud. Y de allí me fui a Inglaterra, desde donde estoy desde el año 2003. Y en cada lugar donde uno va, la organización de healthcare o de medicina en el terreno se corresponde obviamente con la cultura del lugar. Y el NICE es lo mismo, es la expresión cultural del deseo de cómo debe funcionar las NHS en el Reino Unido. Y creo que tú eres inglés, ¿no? Tú, ok. Así que las NHS son muy importantes en Inglaterra por muchos motivos.
y siempre que hay elecciones, como recientemente, sale el tema otra vez y empieza el debate que ocupa un lugar muy central. Es difícil explicar la estructura del sistema de salud inglés en un pantallazo, pero voy a intentar a ver si me falta algo, le puedo ayudar. Básicamente, como ustedes saben, está separada lo que es Commissioning and Delivery. Y el NICE, dentro de todo de esta diapositiva un poco complicada que está aquí. Es básicamente el organismo responsable por generar la evidencia, o sea, por trasladar la evidencia en los productos que presentan, condensarla y trasladarla. Ahora está unido también lo que es Social Care, en el nuevo nombre del instituto, que es de excelencia clínica y de lo que sería la asistencia social. Estos organismos de aquí son organismos que regulan y monitorean la performance de los trusts. Esta comisión ha estado en las noticias recientemente porque es la que hace visitas a los hospitales, a los servicios de salud. Las visitas pueden ser anunciadas o pueden ser no anunciadas. Y después figura reportes que están, produce reportes que están disponibles públicamente con récord de colores, donde los distintos trusts y los distintos hospitales tienen sus marcas. Inmediatamente los boards son informados de la performance que tienen y tienen que salir a justificar por qué, tomar medidas, presentar informes. ¿Por qué puse esta de aquí? Bueno, el cambio a partir del 2013 ha estado en la comisión, o sea, cómo se comisiona, cómo se paga por servicios. Y los Clinical Commissioning Groups, o CCGs, están integrados por prácticas centradas en zonas de lo que en Inglaterra se llama el GP, o sea, el General Practitioner, médico de familia, que es el sistema vertebral, es la columna vertebral del sistema de salud inglés. La salud pública pasó en el año 2013 de estar comisionada dentro de lo que se llamaba las PCTs, o sea, los Primary Care Trusts, a estar bajo la autoridad local, que vendría a ser un arreglo similar a la escuela con la Junta. Lo que pasa es que allí las Local Authorities sería como si la ciudad de Granada tuviera su propia institución de salud pública que provee esta parte de aquí, los servicios públicos locales. Entonces, el NICE se sitúa aquí, dentro del sistema de salud en general. Es difícil hacer todo, pero tampoco es para... Estas son los Clinical Commissioning Groups, que cada uno de ellos es responsable para comisionar primary care, sobre todo, en un área específica. Esta es la manera en Inglaterra de hacer devolved, o sea, de devolver la gestión de salud a la parte local, porque como ustedes saben, Inglaterra está muy centralizada. El manejo de las NHS es una sola, aunque NHS England and Wales tiene una parte y Escocia tiene otra parte, pero es un sistema enorme. Está todo manejado y estandarizado. Acá está Public Health England, que está separado ahora. ¿Ustedes conocen más o menos el sistema de salud inglés, cómo funciona? Más o menos. Es complejo de entender. Esto todavía no se entiende ni siquiera allá. En la práctica, que esta es el objetivo mío, no es presentar. Los Clinical Commissioning Groups todavía no saben bien qué comisionar y qué no. Básicamente, antes se comisionaba con la PCT, y por lo cual acá la gente de York seguramente va a ver, en el cálculo de lo que es el costo-oportunidad de los medicamentos nuevos, se debería tener en cuenta el costo-oportunidad del QALY perdido. En Inglaterra se utiliza el QALY, o el QALY, que es pero como las PCTs comisionaban
como las PCTs anticipaban cuáles son los medicamentos nuevos que iban a ser aprobados por el NICE en el año que venía, tenían fondos reservados en el costado, en la práctica. Por lo tanto, fue difícil probar, y es difícil probar, que el coste de oportunidad de un medicamento nuevo por QALY salía de servicios que ya que hayan estado siendo ofrecidos. Aunque en la realidad sí sucede, pero es difícil probarlo, porque si la comisión separa el budget que se va a aprobar el año que viene y tiene dinero separado, ese dinero no está saliendo de un servicio que se está prestando allí. O sea que si en vez teóricamente es un coste de oportunidad, en la realidad no se sabe bien si es un coste de oportunidad o no, porque ese dinero está separado, por ahora. Pero con 30 billones de cuts que se presumen, no se sabe qué va a pasar. La NHS camina entre 100 y 110 billones al año, y si hay 30 billones menos, no se sabe bien qué va a pasar, y ahí hay bastante debate. Este es George Osborne presentando su plan. Entonces, el sector de gasto público, salud está aquí, con 141 billones, servicios sociales, protección social, y después tienen otras partes del educación, transporte, del gasto público. Básicamente, salud se lleva 141 billones, de los cuales las NHS más o menos llevan 110, más o menos. No sé la cifra exacta. ¿Y cómo se usa ese dinero? El año pasado la Commonwealth Fund hizo un ranking de distintos países. Este estudio lo hacen todos los años, y el Reino Unido no le fue tan mal en los indicadores que ellos estuvieron usando. Las NHS son muy queridas y muy cercanas al corazón de la gente. De hecho, hay una constitución para la NHS, pero no hay una constitución nacional. Entonces, por lo menos en esta encuesta funcionó bien, y con estas cifras que no están tan mal. Entonces, un poco el título de la charla era ¿por qué existe el NICE? Y un poco por la misma razón que existe la evaluación de tecnología sanitaria y la evaluación económica en todos lados. Entonces, el color de la institución tiene que ver con la aspiración de llevar a la evidencia y la calidad clínica en la práctica diaria, desde la producción en la oficina donde se haga el research, con el equipo, directamente a la bedside, del lado del paciente, ¿no? Y lo que había pasado en los 80, ya había evaluación de tecnología sanitaria a través del Instituto Nacional de HTA, pero no había ningún organismo que traslade el producto de research directamente a la práctica y que lo haga de manera mandatoria, es decir, en realidad la guidance del NICE no es obligatoria en sí, pero se espera que se tenga en cuenta. De eso vamos a hablar un poco. Básicamente, en general, a partir del funcionamiento de la creación, que fue al final de los años 90, hay más de 800 pieces of guidance. Y esa condensación de toda esa innovación se hace en el instituto con respecto a lo que es la tecnología prioritaria en el momento, que eso también se decide con otras organizaciones. Es muy difícil ir con todo. Básicamente, si los GPs tuvieran que estar todo el día updated, tendrían que leer 20 artículos por día. Ningún médico puede hacer eso en ningún lado. Además, las guías de clínica médica tampoco solucionan mucho. Aquellos que no están envueltos en la práctica clínica real, de la trinchera, de la vida real, no entienden que en realidad las guías de práctica clínica son menos relevantes que los que las autoridades que las desarrollan creen que son. Es decir,
las variables que tiene que manejar el médico aquí son muchos más que aquellas que son posibles condensar en la producción de guías de práctica clínica. Entonces es importante tener en cualquier institución que haga un trabajo similar al NICE, una entrada y salida de los clínicos. Yo no sé cómo funciona aquí en Andalucía, pero el NICE básicamente está guiado por los médicos. Cualquier tecnología nueva que se presente, los médicos que son los que manejan esa enfermedad en particular, expertos en el área, profesores, son convocados por el NICE, que no les paga para ir, y ellos van y dan su opinión en los comités. Y después el comité hace la deliberación que termina desarrollando la guidance. Pero el NICE funciona solamente porque los médicos contribuyen con su punto de vista acerca de cómo funciona la enfermedad y el uso de la medicación o el uso terapéutico en la realidad. Y ese aspecto pragmático es muy importante. Ellos donan su tiempo para colaborar con eso. Por ejemplo, usted puede tener una mesa evaluando una tecnología que en teoría o según la literature search tiene todas estas probabilidades y todas estas características. Pero tiene que tener a alguien con experiencia en el tema, que trabaje en el tema, para venir y decirle cómo funciona eso en la realidad. Y eso es lo que tiene el NICE de bueno. Que está el tipo sentado en el comité, si este fuera un comité, y el tipo dice, yo veo a estos pacientes, los veo hace 20 años, lo que en la práctica se hace es esto. Y eso es una opinión. ¿Está basada en la evidencia? Hasta donde se puede, sí. Pero la clave es saber usar la opinión que no está basada en la evidencia, que está basada en la realidad, en lo que pasa en el momento. En economía y en salud pública, es muy fácil ver a la población, y uno debe hacerlo, desde una perspectiva. Pero la realidad es que la población es una suma de pacientes como él, y cada uno es distinto. Entonces, condensar la guía clínica es importante, pero no es todo. Si él lo tuviera que hacer, le tendría que dar 19 dosis de 12 drogas 5 veces al día para tener las targets que tiene que cumplir en su práctica. No lo puede hacer. Lo que había pasado era el postcode lottery. En aquel tiempo, durante los 80 y los 90, había gente que recibía medicación en esta área y no en esta área. Y eso no podía ser. Se armó un escándalo. Entonces se decidió crear un instituto que estandardice una provisión de salud de calidad equiparable en todo el área cubierta por las NHS, en base a los principios de igualdad. Y después se incorporó el costo-efectividad. NICE tiene responsabilidad sobre la eficiencia clínica y sobre la costo-efectividad, los dos pilares. ¿Alguna pregunta de ahora que esté? ¿No? Dale. No es una pregunta, es algo que tú sobre la fundación de NICE fue Sí. para corregir, para acabar con desigualdades, no para el postcode lottery. Sí. No realmente para implementar cost per quality. Sí. Realmente fue para, me ocurrió una cosa porque me sé en otros países como ejemplo España hay un postcode lottery muy fuerte y no hay escándalo. Me pregunto por qué. No hay escándalo. Sí. Tal vez hepatitis C, Sí. pero Es una pregunta muy interesante. Por eso yo empiezo con la frase de Victor Fuchs, que el arreglo de la medicina o de la provisión de salud en una sociedad depende de la cultura que está underlying la sociedad. Lo que pasa es que España es un país dividido, compuesto por muchas comunidades, en los cuales quizás dentro de la Junta de Andalucía, de hecho hay una comisión de igualdad, que acá he visto abajo un centro de promoción para la igualdad. Es un tema muy difícil de llevar a la práctica, pero lo que sí es cierto es que las NHS son tan... tiene una conexión emocional con la gente en Inglaterra hasta tal punto que una percepción de falta de igualdad en eso genera una respuesta inmediata. No es eso para decir que Inglaterra es una sociedad igual, porque no es una sociedad egalitaria, de hecho tiene la monarquía.
y que funciona efectivamente a través de del paternamiento de la clase social como una estructura extremadamente rígida. Pero con respecto a las NHS se afloja toda esa estructura. Me parece a mí como una visión cultural como extranjero, que la rigidez de la estructura de clase en Inglaterra se siente bien fuerte. Pero las NHS es quizás el único organismo que ayuda a diluir un poco ese tema en salud. Y España es un país compuesto de muchas comunidades. En Inglaterra no hay tanta diferencia. Si uno está en York o baja a Liverpool o está en Kent o está en Cornwall, uno espera más o menos lo mismo. Pero acá en España debe cambiar muchísimo si uno está en Madrid o está en Cataluña o está en Extremadura. Y sí, esa desigualdad no se vio bien. Entonces había que unirlo. Y además había que unir la evidencia del laboratorio a la práctica. Entonces el NICE hizo eso. ¿Qué es lo que es? Básicamente es orientar el ejercicio clínico. Aquí hacia la excelencia. Estos son distintos, son fragmentados. Esto puede ser servicios privados en países donde la salud está muy fragmentada. Este es un proveedor, este es otro. Y más o menos van, para dónde van. Esto sería un asegurador social más grande, como por ejemplo obras sociales en Argentina, que tienen 2 o 3 millones de afiliados. Pero esto es la NHS. O una cosa como Seguro Popular en México, que tiene 50 millones de afiliados. ¿Cómo uno dirige el estándar? ¿Cómo se mide calidad en salud? Y tiene que tener una institución que defina calidad en salud y oriente el ejercicio clínico. Esa institución tiene que tener visibilidad. Este es el trabajo que hace la institución por debajo. La gente no sabe de eso. Los políticos lo ven, no les interesa. Lo que les interesa es esto de aquí, la visibilidad. Es muy importante que el producto de la institución sea visible rápidamente y que se invierta lo suficiente para hacer una cosa que sea muy visual, muy bien diseñada. Esto, si no, cada médico hace una cosa. Si yo voy a un centro aquí, o termino en Málaga, o termino en un centro privado de 5 estrellas en Marbella, ¿qué pasará? Dentro de lo que es la práctica clínica, el estándar mínimo tiene que estar definido y tiene que haber una manera de comprobar que eso se lleve a cabo. Entonces el instituto da la guía, evidence-based, las herramientas para medir, que son los estándares de calidad, y los servicios de información para todos, para los médicos, para los managers y para los que compran salud, los commissioners. Desde los clinical trials, la revisión de la evidencia, a las clinical guidelines y la evaluación de tecnología sanitaria, a los pathways. Esto se hace por enfermedad. Depende de dónde esté, hay un pathway, este es el pathway que hay que seguir. A los quality standards. Los quality standards son pequeños snippets que se van y se miden con respecto a una enfermedad cualquiera. Por ejemplo, en el caso de una mujer que está embarazada, si tiene esta y esta condición, estos son los bullet points. Tiene que recibir como mínimo esto y esto. Y eso está costeado, ese es el costo. Entonces un pathway le deja hacer un costo, esto se aplica por todos lados. Tiene que tener respaldo político y esta es la Health and Social Care Act. El NICE tuvo mucho debate, muchas idas y vueltas, pero finalmente está bastante sólido. Y en la constitución de la NHS, los pacientes tienen el derecho a recibir los tratamientos recomendados por el NICE si el médico considera que son clínicamente apropiados. Es lo que se llama un cuerpo público non-departmental. Eso es lo que se llama en Inglaterra que funciona at arm's length con respecto al gobierno. Es una manera de descentralizar mientras se mantiene todo centralizado al mismo tiempo. Como aquí tenemos las distintas comunidades autónomas y allá no hay una comunidad autónoma, pero el gobierno descentraliza creando departamentos gubernamentales
que dependen del gobierno. Pero el NICE, para que no haya interferencia política con sus decisiones, es un non-departmental public body. Y esto está requerido de tener las obligaciones legales de promover la igualdad, eliminar la discriminación y sostener los derechos humanos. Estos son los Arm's Length Body. Hay muchos. Public Health England es uno de ellos. El Monitor es otro. Aquí está el NICE. Esta es la Care Quality Commission. Son todas instituciones muy poderosas en Inglaterra, integradas entre sí, que están muy cerca del gobierno, pero no dependen políticamente directamente del gobierno. En teoría, hay interferencia, pero es poca. Básicamente, ¿qué es lo que lo hace al NICE interesante? Es envolver al sistema, convencer al sistema y entrar en la psicología del practitioner, de los estudiantes, de las enfermeras, desde el manager, que tiene un budget muy grande, hasta el estudiante que está mirando en la sala, hasta los pacientes. Eso para mí, si hay un punto para llevar de hoy, es ese. Es que esa institución, esa organización, cualquiera que sea aquí creada dentro de Andalucía, tiene que penetrar en la psicología de la gente, de la población. Es algo, no sé si se entiende, psicológico. El NICE está presente por todos lados. Es como una fantasía de cómo es la excelencia o cómo debería ser. Para ello tiene que tener un prestigio y una reputación impecable. Entonces, es por eso que los médicos van y contribuyen su conocimiento, que los economistas contribuyen sus análisis, que los análisis son robustos, que se monitorean, que hayan cumplido todas las pautas que tienen que cumplir. Esto, compartir la ownership, ¿por qué? Porque toma algunas de las decisiones de cobertura más difíciles y más cuestionadas y políticamente más sensibles dentro de lo que es la administración pública. Esta la saqué de Sir Andrew Dillon, que lo presentó en Washington. Este es muy importante también. Como ambiciones que compiten entre sí. Toda este terreno ético tan difícil que son las decisiones de cobertura. Tienen muchos intereses que compiten entre sí con mucho poder. El NICE demostró una manera donde esos intereses pueden ser primero expuestos, o sea que la pregunta se hace explícita, y reconciliados de la mejor manera posible. Nunca va a ser perfecto, pero por lo menos en una mesa redonda, en un diálogo, se puede exponer la pregunta explícitamente, el tema, y discutirlo. Esto ha sido y sigue siendo muy difícil en la mayoría de los países donde hemos trabajado. Es muy difícil, porque no hay voluntad política de tomar el riesgo de hacer explícito una decisión de cobertura o de salud que es muy delicada. Los métodos de evaluación económica y que mejoró el acceso a la medicación y los outcomes. Esto es difícil de probar, pero suena bien, así que así estaba en la cosa. La gente cree, y cuando hemos ido a otros lados, nos han preguntado que el NICE hace evaluación de tecnología sanitaria en sí. La mayor parte de la evaluación de tecnología sanitaria en sí, los reportes se hacen fuera del NICE. Y esta es una brevísima timeline del programa de evaluación de tecnología sanitaria del Instituto Nacional de Investigación en Salud. El NICE fue creciendo en presupuesto desde que empezó, el instituto, y como ustedes ven, la evaluación de tecnología sanitaria y los reportes fueron antes de que se establezca el NICE. El NICE se estableció en el año 99, pero ya había producción de evaluación de tecnología sanitaria en Inglaterra. Lo que pasa es que estaba muy parchado. Entonces, cuando el NICE entra, crea una manera de llevar el producto del research a la práctica, tomando las decisiones de manera compartida. El cumpleaños número 20 fue en el 2013.
El NICE también empezó muy humilde, con evaluación de tecnología sanitaria, con guías de clínica en el 2001, el 2002. En el 2003, el 2004 se incorporaron las evaluaciones de procedimientos de intervención, la producción de guías basadas en la evidencia para prácticas de salud pública. Aquí se incorporaron los estándares métricos de lo que serían los QOFs, que son targets que los GPs tienen que justificar, que es, por ejemplo, el 95% de la gente de su práctica tiene la presión arterial tomada. Y le van y le preguntan, ¿usted tiene? Porque la señora del frente le tomó la presión. Tiene que ser pragmático. Estos son los quality standards y va creciendo y creciendo y creciendo. Y últimamente ahora está social care, o sea que ahora estaría esto por aquí arriba. Hasta el año 2014 este era el budget, son 68 millones, hay mucha gente trabajando, alrededor de 600 personas de staff, con 2 oficinas. Y está dividido en distintos centros. El centro que se dedica exclusivamente a la salud pública está separado. Este es el centro de Clinical Practice y de evaluación de tecnología sanitaria. Vamos a ir rapidito en este, a no ser que quieran. Las guías de clínica médica también se desarrollan a partir de distintos centros coordinados por el NICE, pero que no funcionan dentro del NICE. Toda esta gente no está pagada por el NICE. Tienen distintas áreas. Por ejemplo, si fuera una guía de práctica, este grupo, y estos son los grupos que realmente están, coordinados a través del Centro Nacional de Colaboración para Salud Infantil y de la Mujer. Esto generalmente a través de los colegios reales, uno el de pediatría y el otro de obstetricia y ginecología, el RCOG. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de desarrollo de Guideline Development Groups, grupos de desarrollo de guidelines. Y cada grupo tiene comisionado una guideline, para el cual tiene 18 meses para hacerla. El costo de una guideline es más o menos entre 100 y 200.000 libras, una guideline. Y lleva más o menos unos 18 a 21 meses producirla. Este grupo se empieza a reunir y hay un sistema protocolar de cómo se va a ir haciendo la guideline a través del tiempo. Y puede haber cualquier tipo de guidelines. Por ejemplo, en cáncer hay 4, estos producen guidelines en general, y mental health, y van y vienen. Sí, perdón. Andrés, si comentabas antes que los médicos que participan no cobran, No. ¿por qué el coste de 200.000 libras producir una guideline? Entiendo que la gente que trabaja en NICE tiene su salario ya establecido. ¿Dónde va ese dinero? Los médicos contribuyen su tiempo en base a que tienen un salario de la NHS que les da el tiempo para contribuir. Es decir, no son pagados por eso se pasó solo, ¿no? No son pagados para ir, le pagan el transporte y le dan el té y el sándwich. Aquí, estos fueron... Pero en eso está costeado el tiempo que ellos usan a través del salario general. El costo de la guía está en el grupo que hace la literature review, en el coste en sí de los distintos meetings que hay, en la confección de la estructura electrónica del internet, de la difusión, del chequeo, en el staff dentro del NICE, que tiene que corroborar las guías y volver, en el coste de lo que es el uso de las facilities. Puede haber 35 personas trabajando en una guideline durante 18 meses. Y en la producción y difusión del material en print, escrito, sobre papel, que se distribuye por todo el país. Entonces, sumando todo eso, es el costo general. Ahora, ¿cómo ellos hacen específicamente el costeo de eso? No lo sé, pero eso es lo que cuesta. Sí. Entonces, esos profesionales son plantilla del NICE. No. Eso es, son aparte. Sí. Vale. Esto es muy importante, pero no, mire, imagínense que esto de aquí es un grupo, por ejemplo desarrollando una guía para, no sé, Herceptin para el tratamiento del cáncer de mama avanzado con
no sé, infiltración inflamatoria. Ese puntual. Entonces, nosotros estaríamos revisando una guía para tratar ese tipo de cáncer puntual. Aquí habría el profesor de cáncer de mama de la University College que vino desde Londres, pues nosotros podemos estar en Manchester ahora. Al frente está el profesor de Escocia que vino de no sé dónde, el otro de aquí. Hay gente del público que también hay que ofrecerle su compensación. Habrían miembros del público, pacientes, miembros de Cancer Research, que son charities, el equipo de research que hace la literature review, que son 2 o 3 personas de allí, 2 o 3 personas del NICE que están allí solo para monitorear que los principios se sigan. Esa gente no tiene por qué ser experta en cáncer de mama, pero sí son expertos en ver que el proceso que se está haciendo dentro de este grupo para desarrollar la guía cumpla con los principios que tiene que cumplir. Es como una auditoría de calidad en el on-site. Y después habría el equipo de evaluación económica en salud, a veces una persona o 2, y todos aquí reunidos debatimos cómo se hace la guía. Sí. ¿Y la industria? ¿La industria antes has dicho el ejemplo de Tuzmán? ¿Habría alguien La industria siempre está presente en la evaluación de tecnología sanitaria, que también podría ser un grupo parecido a este, pero no en la producción de clínicas, de guías de clínica. ¿Y gestores habría también? Managers también hay. No todas las guías de clínica tienen tanta gente, pero muchas tienen. Por eso está la gente del NICE, porque sí se dice que debe incluirse al miembro del público o a pacientes o a expacientes. Entonces tiene que haber alguien que esté en la reunión tiqueando las boxes para ver si está o no está. Entonces si esa persona tiene que estar y no está, a veces se puede que hasta se suspenda un meeting. ¿Y cuál es la adherencia luego de los clínicos para llevar a la práctica lo que dicen al día? Interesante. Si el paciente le va bien, si le diste gazpacho o salmorejo y se curó, bueno, si no, lo que va a pasar es que va a haber un case review. Entonces, dentro del hospital, a la gente que haga management aquí le puede interesar. Si hubiera un case review, se hace la root cause analysis, o sea, ¿por qué? Entonces, el clínico firma, entre comillas, un contrato donde se espera que su práctica clínica esté de acuerdo a la guía recomendada por el NICE. El paciente también espera que el tratamiento recibido esté de acuerdo a la recomendación del NICE. ¿Se dan cuenta cómo entra en la psicología de todos? ¿Pero el paciente tiene conocimiento de la guía? Ahí está. Mucha gente entra por internet y lo primero que ve en la search engine del Google es la guía. Porque esto también le paga a Google para que entre alto en la search engine. Entonces, si cualquiera abre un Google y pone lo que va a salir es eso. Y la información, perdona, que Sí. se publica sobre las guías también tienen versiones para profesionales Exacto. sanitarios, para pacientes, igual que las evaluaciones de tecnología. Exacto. Es muy poca la gente que en sí que lee las evaluaciones de tecnología sanitaria en sí, pero lo que es con respecto a la enfermedad que tiene la gente hoy en día. Entonces, una manera es que la gente espera un tratamiento de cierto tipo. Si a cualquiera de nosotros acá tenemos mala suerte y nos agarra algo, todos nosotros vamos a ir a internet y vamos a ver. Y ese es el tema de agency, ¿no? Con la medicina. Pero ¿qué pasa? Si al paciente le va mal, entonces el comité va a ver hasta qué punto el médico se desvió de la guía de práctica clínica y si había razones específicas para hacerlo. En realidad, el médico tiene bastante autonomía, pero el estándar mínimo es ese que tiene que haber. Si una pauta fundamental del estándar mínimo no se hizo, va a haber penalización. ¿Tiene alguna relación con lo que habías comentado al principio, de algún tipo de organismo dentro del National Sí. Health Service que podía aparecer en algún centro hospitalario, por ejemplo, y hacer como una revisión de estándares, digamos Exacto. así, como de buenas prácticas, ¿no? Exacto, eso a nivel hospitalario es la Care Quality Commission que visita y publica los reportes. Y después los trusts están moviéndose para que cambien los colores porque va a aparecer un color. Es como si viniera acá alguien y dijera, bueno, la Escuela Andaluza de Salud Pública tiene estos colores y en distintas áreas aparece en rojo. Esto está en rojo, esto está en rojo, esto está en rojo, esto está en rojo. El despacho de Jaime está desordenado, rojo.
Y van a venir y van a decir, bueno, tienen que... Lo que en la práctica es pesado, porque nosotros los latinos estamos más acostumbrados a un sistema que no sea tan intrusivo. Pero en Inglaterra no es así. Pero es que en Inglaterra también es como más de rendición de cuentas. Sí, hay más accountability. El usuario puede saber qué hospital es el que tiene mejor desempeño. Sí. Y las prácticas también de GPs, porque los QOF se publican. Hay incentivos económicos interesantes. En la práctica no es tan estricto, pero ese es el espíritu. ¿Por qué en lugar de coste-efectividad del NICE establecen 30.000 libras y el de la NSS 20.000? Ahora vamos a ir en eso. Este es el sitio web. Acá se puede searchar cualquier tópico, cualquier persona. Entonces, lo que es el NICE en realidad, vimos las guías de clínica, evaluación de tecnología sanitaria. Esas cosas se hacen alrededor, orbitando el NICE, pero no las hace el NICE. Las hace la gente que entra y sale. Eso es importante de entender. La gente que el NICE no puede hacer todo. Es imposible. Lo que es el NICE es un tomador de decisiones de manera colectiva. Y esta frase de Sir Michael Rawlings es fundamental. El verdadero valor es en el uso del collective judgment de un grupo balanceado de gente con experiencia. Es imposible pretender que la evidencia solucione los problemas que nosotros tenemos sola. Es imposible. Aún analizando un solo artículo, uno tiene que usar un juicio de valor acerca del artículo que tiene al frente. Es ese juicio de valor hecho por la gente que tiene la experiencia correcta lo que realmente vale. Y estar reunidos debatiéndolo, no, creo que tú has visto mal, esta cifra no está, este artículo no incluyó este tipo de pacientes. ¿Y qué tal la población? ¿La población es la misma que la nuestra? No, el estudio se hizo en Canadá, en el norte, todos esos actos son pequeños actos de juicio. Es un juicio personal que se debate. Y acá está la separación, no vamos a ir mucho porque entre el programa de evaluación de tecnología sanitaria y lo que es el NICE, que es el Decision Maker. No sé si les interesa ir en detalle, pero la separación es la evaluación de tecnología sanitaria se hace fuera del NICE y se presenta el reporte al NICE y este es el comité que se juntan, este es el famoso comité que hacen las reviews y debaten y se arma lío y ahí tiene que entrar uno, ¿sí? Y de ahí sale la guidance. Aquí está el costo-efectividad. Como ustedes saben, el NICE utiliza el ICER, que es el costo de una nueva medicación menos el costo del tratamiento que se hace en el momento, dividido por la health gain en QALYs, que son los Adjusted Life Years. ¿Sí? No voy a ir mucho porque acá hay mucha gente que trabaja en economía y en salud con mucha experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo hicimos acá para ir a otros países y ver cómo va. Esto es las coordenadas de aquí. Esto va muy rápido. Esto es per DALY porque muchos países utilizan el DALY, que es lo que está utilizando WHO. Y este es el threshold. ¿La diferencia entre un DALY y un QALY es algo fácil de explicar? El QALY el QALY es Quality Adjusted Life Year. Es esa fórmula muy simple, que la conocen en la fórmula, que es el número de años por la calidad. Es práctica, es sencilla, tiene sus problemas, pero es fácil de usar. O sea que si yo tengo una calidad de vida muy pobre, no es equivalente a 1, sino que es 0,6 o 0,5, es la mitad. Entonces, un año con esa calidad de vida son 6 meses. El DALY son años ajustados por disability. La diferencia es la manera en la que se estima el QALY, que acá se usa con el EQ5D o 6, creo que están ahora en Europa y en otros lados, mientras que el DALY tiene otro tipo de cuestionario social que está orientado a la funcionalidad. O sea, se deriva la utilidad con fórmulas distintas. Y hay mucho debate, cuál es mejor, cuál se debería usar. En Inglaterra se usa el QALY. Entonces, acá con respecto al threshold, si el costo per QALY
de la terapéutica de lo que se está evaluando. Es bajo, entre 10 y, por ejemplo, 15.000 libras por QALY. Esto se tiende a probar muy fácil. Por ejemplo, es, en este caso, rituximab para el linfoma folicular. El coste por QALY cayó allí, se corroboró que el informe farmacéutico sea real, porque a veces los manufacturers dan un informe con un costo por QALY muy bajo, que no es real, o sea que después hay que revisar. Una vez que entra aquí, es más probable que haya un poco más de debate. En este caso, este QALY fue 25.000 libras per QALY. Esto es trastuzumab en ese momento. Pero una vez que empieza aquí, la probabilidad de que la tecnología sea aprobada es mucho menor. De hecho, si la tecnología está en 50.000 libras por QALY, lo más probable es que no se apruebe. Esto no es tan explícito, pero lo que fue pasando fue esto. Estas fueron las tecnologías recomendadas o recomendadas con optimización, es decir, para un grupo más restringido que la indicación original. Y si ustedes ven, más o menos estos se van agrupando acá en 30.000 libras por QALY. Los celestes son aquellas que sí se han recomendado y las rojas son aquellas que no se han recomendado. Las verdecitas se han recomendado dentro de otro tipo de arrangements que ustedes seguro los conocen, que los que incluyen las end of life y distintos tipos de criterios donde el costo-efectividad no se aplica tan a rajatabla. Entonces, los manufacturers ahora están desbordados, porque con el nuevo Cancer Fund que seteó el primer ministro, como hay más dinero en el mercado, los costos están yendo para arriba. Eso es otro donde Jaime es el área de él, así que no voy a entrar mucho en esto, pero acá se van agrupando más o menos en los 30.000 per QALY. Y estas son las decisiones reales, la decisión de cobertura que se tomó. Por casualidad, todas las decisiones de cobertura se vienen clustering aquí, y por eso se dice que el threshold oficial son 30.000 libras per QALY. ¿Tá? Lo que preguntas tú quizás tenga que ver con la diferencia entre lo que fue el threshold de las decisiones ya tomadas, que es este de aquí, o el threshold teórico del desplazamiento de costo en la periferia, ¿no? ¿Eso es lo que me preguntas? Sí, pero básicamente porque cuando el NHS, cuando tiene un umbral de 20.000 libras, una tecnología que esté por encima la descarta prácticamente, y el NICE tiene un umbral más amplio. Es que no es, el threshold, el umbral, es un hecho. No está predestinado, no está escrito en ningún lado, que si la tecnología no está escrito. En la práctica, el umbral es un hecho. Esto es lo que se aprobó en la realidad. Eso es lo que se aprobó. Lo rojo no se aprobó. Es decir, que históricamente, esto es el umbral que existe en la práctica. Es un hecho, es un número. En el año pasado y el año anterior hubo varios estudios coordinados en York, donde trataron de estimar y poner por escrito de una vez por todas cuál era el umbral real. Y es muy difícil de determinar. Las cifras varían entre 20, algunos dicen que es 12.000 libras, pero eso no es el umbral para tomar una decisión de cobertura. Es el umbral del costo de desplazamiento por QALY en el sistema de salud real. Y es muy difícil de determinar ese umbral. Pero puede que... ¿Por qué? A ver, ¿para qué sirve el umbral? Para dar una referencia de lo que se puede tratar y lo que no. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la referencia? Que puede haber medicamentos que si superan en exceso ese umbral, supongan que otros medicamentos no se pueden tomar, por ejemplo. Exacto. Entonces, el umbral en realidad es el costo de oportunidad de desplazamiento de cobertura o de servicio en otro lado. Pero para eso hay que probar cuánto cuesta desplazar un servicio de cobertura en otro lado. ¿Y en dónde? ¿En el sur de Gales? ¿O en las clínicas de Londres? ¿Y cómo prueba uno eso? Si cuando empecé yo dije que el commissioner que está sentado aquí ya separó el dinero que tiene para financiar el medicamento que va a aprobar el NICE el año que viene. Los budget holders que están en la práctica tienen que hacer malabarismo con los números todos los años.
más ahora que va a haber cuts. Entonces el umbral real es una cosa, este es el umbral de las tomas de decisiones de cobertura, que se dijo, bueno, más o menos. Es más o menos lo mismo que entre 1 y 3 GDP per cápita. Estos son 3 GDP per cápita, más o menos. Son 2, más o menos. Pero no es real que las NHS decidan cuál es el umbral que se va a tomar. Las decisiones de cobertura se hacen dentro del NICE, no en las NHS. Y hasta ahora, más o menos han tenido este parámetro. ¿Alguna pregunta más? ¿Querés añadir algo con respecto al umbral? No. Por mi experiencia, muy poco, pero en la evaluación que participé hace muchos años, y que NICE tiene, es muy importante que el resultado es menor que el umbral. Entonces lo que hacen es, si el grupo de evaluación dice que es un poco mayor, vamos a ajustar hasta que sale bien. Exacto. No es exactamente un sesgo, pero es que la opinión del médico es que este parámetro es un poco menor, este es un poco mayor. Es muy importante para ellos que en el informe final sale con menor de 30.000. Exacto. Las compañías también ajustan eso para presentar el medicamento justo allí, porque saben que si no... ¿Y qué pasaría acá en la Junta si tuviera un medicamento que entra como tantos otros que pueden, con un determinado precio? ¿Ustedes usan también el umbral? En España dice. Aquí, en Andalucía. En el artículo te puede decir si puedes coger un umbral, el que más o menos se utiliza aquí en España, puede ser entre unos 20 y 30.000, puedes decir si es costo efectivo, pero luego la toma de decisión no se ajusta a eso. O sea, no hay una... Claro. Lo que entiendo es que España es muy descentralizado, no solo a nivel de comunidad, pero los hospitales toman las decisiones. Entonces cada hospital tiene sus criterios y sus cosas y su impacto presupuestario y sus informes, y cada uno hace lo que sale más rentable o más eficiente según su juicio. Lo que pasa es que, como has dicho tú, eso también genera una disparidad del tratamiento que la gente efectivamente recibe, depende de dónde vaya, ¿no? Yo creo que dentro de la comunidad hay diferencias entre hospitales y criterios y... Lo que entra dentro de la financiación, eso sí es más a nivel central. Luego ya lo que cada hospital pueda comprar es más central. Quería intervenir. No, va tú primero. Bueno, quizá es más importante el impacto presupuestario que el coste de efectividad, partiendo de que no tenemos un umbral explícito. De hecho, Reino Unido es de los pocos países que tienen un umbral explícito, ¿no? Con el riesgo del price up, del threshold, ¿no? Sí. Y aquí tenemos un sistema donde quien financia el fármaco o quien autoriza el precio y reembolso es una autoridad que no va a pagarlo, que es el Ministerio de Sanidad, que no tiene presupuestos propios. Quien tiene presupuesto para comprar medicamentos es la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual tenemos un sistema un poco perverso, que el que fija el precio no lo va a pagar, ¿no? Ya, indirectamente. Luego la comunidad autónoma lo que hacen es intentar controlar el volumen o intentar encontrar algún tipo de descuento, ¿no? Pero a efectos de coste-efectividad no tenemos estos instrumentos. Pues España, el Ministerio tiene un papel muy distinto. El Ministerio no puede ser un NICE, porque el papel del Ministerio es fijar el precio, o negociar el precio. En Reino Unido el precio es precio libre. NICE, el papel del NICE es evaluar la cobertura, el reembolso. Es lo que hacen los hospitales aquí. Yo creo que nosotros en España, digamos, aquí escucho mucho que necesitamos un NICE español, pero tenemos un sistema muy distinto, que el ministerio fija el precio, no tiene que ser un sistema transparente, un proceso transparente para fijar el precio, no, porque cualquier empresa en otros países como la empresa fija su precio, este proceso no es ni transparente ni nada, es una decisión de la empresa. El precio es un poco ficticio de todas formas. Pero el precio tiene que ser transparente, porque existe una normativa comunitaria que se llama Directiva de Transparencia del año 89, que dice que la fijación del precio de los países, hay que recordar que la regulación económica de medicamentos es una anomalía de derecho a libertad de empresa. Entonces, para fijar el precio, como es una intervención administrativa,
tiene que justificarla, ¿no? Para eso existe una directiva, que se llama Directiva de Transparencia, que fija que los criterios tienen que ser transparentes, objetivos, claros y recurrentes, ¿no? Es decir, que se pueden recurrir. En el Reino Unido es muy transparente el sistema. Uno fija el precio, bueno, no tiene un sistema de regulación directa del precio, pero una regulación indirecta, porque no fijo el precio, pero fijo el límite máximo de reembolso, con lo cual, al fondo está regulando el precio. Si digo, no tengo fijo el precio, pero te voy a financiar hasta 30, está diciendo que el precio va a ser 30. O hacen también descuento. Claro, claro. Claro. Yo creo que la perversión del sistema español es que quien fija el precio no lo paga. Esa es la perversión. El sistema de la Comisión Intermediaria de Precios fija el precio de algo que no va a pagar y luego le corresponde a los hospitales, los verdaderos pagadores, un poco lidiar, ¿no? Y ellos no hablan de coste efectividad, hablan de... hablan de budget. Pues más o menos igual. Perdón. ¿No? Pero en el pacto presupuestario tiene que tener alguna relación con el umbral. Es decir, población grande, no podemos pagar. ¿Qué significa este? No significa nada. En un pacto presupuestario no significa nada, porque es posible dividir la población en pequeños grupos y ahora podemos pagar porque el pacto presupuestario es menor. Es absurdo. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, no es un vía de escape, no se puede escapar el problema, que hay que pagar un precio por resultado. Estos debates es lo mejor que va a tener esta presentación, porque realmente son temas delicados que están muy en boga. En Inglaterra, el pagador, en este caso, hagamos el sistema antes del 2013, porque ahora es tan lío que ya no se entiende nada, no lo entienden ni allí mismo. Supongamos que esto sea la PCT. Nosotros tenemos que cubrir a la ciudad de Granada. Cuando el NICE apruebe el infliximab para una indicación, porque ¿qué pasa? Primero, la industria va a presentar... Ellos saben que 30.000 libras per coli tienen que... Pero lo que pasa es que la ecuación de abajo viene el coli. Entonces, ¿cómo estimo cuántos coli le da? Entonces, yo que soy la industria, voy a traer un informe muy bonito, donde diga, mire, cuántos coli me da algo. ¿Sí? Pero ustedes que son el NICE, en realidad no el NICE, sino un organismo comisionado por el NICE para hacer la evaluación de este reporte que yo les doy, van a decir, no, momento, el modelo económico que usted hizo tiene y esta cosita acá. Usted me presentó a mí un coste de 30.000 per coli, pero yo le he recalculado que son 60.000 per coli. Porque si varían las assumptions ya, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza el debate, no, que usted me dijo, que no dijo. Pero esto sí, les indica a ellos más o menos a dónde tienen que price las cosas. Lo que pasa es que ellos lo que no les indica es cuántos coli la medicación, o sea, cuál es el beneficio de la medicación en sí. ¿Qué beneficio trae? Para eso está el NICE. Para determinar cuál es el valor, el beneficio de la terapéutica, cuál es el valor real, eso es muy difícil de determinar. Por eso ahora están todas las otras corrientes de value-based pricing, donde el price, y esta es un área muy interesante, que por suerte hay gente como Jaime que se dedica solo a eso, que es un área muy interesante realmente. Pero si nosotros fuéramos a decidir el presupuesto de aquí, cuando el NICE aprobó esta droga, los médicos que nosotros tenemos aquí en Granada la van a empezar a prescribir y nosotros tenemos que salir a pagar. Ese budget impact no se hace para tomar la decisión de cobertura, pero en el fondo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Alguien lo tiene que hacer? Pero es que tú haces más el budget impact una vez que sabes que es costo efectivo. Exacto. Al margen ese de allí. El impacto presupuestario sin saber si es costo efectivo o no. Ajá. Y luego aparte el impacto presupuestario se hace simplemente comparando un medicamento con otro, sin incluso evaluar los efectos que puede tener ese medicamento, ¿no? con respecto al comparador, y si ahorra o no ahorras costes, pues, por ejemplo, de asistencia al médico, etc. A lo mejor pues tenga menos comorbilidades. Ese impacto presupuestario así un poquito más a largo plazo no se hace. Nosotros hemos visto que algunos se hacen muy a corto plazo. Solamente evaluando el medicamento, lo que me cuesta uno, lo que me cuesta otro y poco más. Entonces realmente aquí se hace evaluaciones un poco... Sí, y las poquitas que se hacen, que ya sabes que tenemos una agencia y donde se emiten informes de evaluación de tecnología sanitaria,
no vinculan, pero es que incluso cuando existe la oportunidad y el momento de incorporar esa evidencia y esa opción que es más costo efectivo en la dotación de un nuevo centro hospitalario o ahora por ejemplo aquí en Granada que se ha puesto en marcha el campus universitario de la Cartuja que une a hospitales grandes, reorganizan servicios pues, de cardiología, de atención, en fin, pues tampoco tienen un traslado efectivo en esa nueva reorganización de la asistencia sanitaria. O sea que es como algo desconocido para los gestores, los decisores políticos, yo creo todavía. Y también, hay algunas cosas que resolver por aquí. y también un poco en línea con lo que está diciendo Leticia, tampoco existe lo que tú has dicho antes sobre una evaluación de la práctica de los médicos, por lo cual si existen determinadas desviaciones sobre las indicaciones de los medicamentos, como no existe esa cultura de evaluación, bueno, pues agrava un poco más la situación. Muy interesante. Bueno, tienen para hacer, se puede hacer un estudio, si la escuela, si ya está comisionado, se puede hacer un estudio de qué es lo que sucede es decir, cuál es el impacto económico de este sistema. Este sistema que tienen, ¿sería más barato, es más barato de llevar que otro sistema que tenga un costo explícito antes de aprobar una tecnología? ¿No? ¿Es más barato o no? Eso no lo sé. Quizás sea más económico hacerlo funcionar así que como funciona en Inglaterra. Pero yo creo que tomar decisiones a ciegas tampoco debe ser muy eficiente, porque cuando nosotros estuvimos hace poquito revisando los medicalizados y el cómo el NICE había ido incorporando las sucesivas, ¿cómo se le llama?, generaciones de STEM y cómo habían sido evaluados respecto a los que están sin medicalizar. O sea, entiendo que en el momento que el NICE ya decide que ese STEM es costo efectivo, en términos no solamente de, ¿no?, sino también supervivencia, o sea, de efectos beneficiosos en el paciente que tiene ese problema de salud. Cuando nosotros preguntábamos aquí, gente conocida, que es profesionales de cardiología, cómo habían ellos incorporado esa tecnología, o sea, había sido una detrás de otra. Si su servicio clínico en su hospital determinaba que íbamos por la cuarta o por la quinta generación, o que ahora probábamos los recubrimientos de tal, entraban uno detrás de otro y nadie evalúa qué resultado hay. Y supongo que el que tiene las cuentas generales de ese servicio de salud simplemente ve que el presupuesto se le va incrementando año tras año, pero o sea, que es un poco tomar la decisión de incorporar la tecnología a ciegas y sin saber no solamente a priori, sino también de ir conociendo el qué pasa. Eso hace que haya más variabilidad. Nosotros tenemos una publicación muy famosa en España que se llama Atlas de Variabilidad. Año tras año, ¿cuántos años lleva eso? Lo lleva Enrique Bernal, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuántos años lleva esa publicación? Atlas de Variabilidad en España, por patología, por tratamientos diagnósticos, terapéuticos. Aquí a nadie se le ocurre pensar que eso pueda generar inequidades, desigualdad en el acceso a los sistemas sanitarios, distintos resultados en términos de salud. Muy interesante. Luego se hace también. Sí, claro. Consejos territoriales intenta solucionar eso, pero claro, por apuntar a disposición de personas, cada uno con su interés. El tema es que a veces el debate es más político que técnico. Exactamente. No se ha creado esa capacidad de crear un órgano, aquí puede parar la grabación, pero no se ha llegado a crear, se confunde, ¿no? Cuando se aprovecha el Consejo de TRRAs, el debate es más político ideológico, ¿no? De dónde viene, de qué comunidad autónoma viene. Y no se ha creado todavía ningún organismo que le da el valor técnico al tema, ¿no? Claro, porque una cosa que tú has comentado, Andrés, de cuánta gente conforma la plantilla del NICE, yo me he preguntado, ¿cómo será el proceso de selección? Es que no me lo quiero... O sea, supongo que es independiente, totalmente profesional, que está... de la gente que trabaja para el NICE. Sí, pero desde los técnicos, desde los profesionales que tienen responsabilidad. Lo que pasa es que las universidades contribuyen su propio staff. Aquellos que están dentro del payroll, digamos, de NICE todo el año, tienen básicamente el mismo estatus que lo que en Inglaterra se llama un Research Associate. Depende de dónde estén. El NICE entra como un public servant, donde están las distintas bandas. O sea que hay gente trabajando en el NICE por años
que tienen el mismo nivel, más o menos, digamos, en cuanto a ingresos y a conocimientos de un Senior Research Associate en una universidad. Y de hecho puede que tengan los dos puestos. El NICE en sí tiene las estructuras para coordinar el trabajo que hace con la gente que desarrolla las guías fuera del NICE, comisionadas por el NICE, pero no hechas por la gente dentro del NICE. Ustedes podrían hacer una evaluación económica para el NICE, si el NICE la comisiona. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto falta? 10 minutillos más. 10 minutillos, bueno, vamos. No mucho, porque como estamos haciendo el debate a la misma vez que 10 minutos. Está muy bien, porque estos debates son para mí lo mejor. Entonces ahí estamos, el range. Básicamente es un decision maker, efectividad clínica y costo-efectividad. Estos son los juicios de valor que decíamos con respecto al valor científico de la evidencia. Son scientific value judgments de la efectividad clínica y de la costo-efectividad. Y están los judgments del valor social. Justicia distributiva, maximizando el beneficio por la unidad de costo, cost per quality, con consideración egalitaria, que eso también influye en la decisión. Una case by case approach. Estas son las circunstancias especiales, perdón, donde el costo per quality tan estricto no aplica, se estira un poquito. Este es EOL, End of Life Criteria, donde la opinión de los expertos dicen que, o de los stakeholders, un paciente está aquí y dice, yo he tenido este cáncer y lo que usted dice es basura, porque usted no sabe que esta enfermedad a mí y a toda la gente que yo conozco nos ha hecho, y a veces eso influye. La innovación y las poblaciones que están en disadvantage y los niños. Si por ahí la medicación es efectiva para tratar una enfermedad infantil, el costo per quality por ahí se estira un poquito. Y estos son los Independent Advisory Bodies. Les dan opinión independiente al NICE. No es que recibe una llamada y diga, pero aprobame esto porque... Estos son los factores aquí. Estos son lo que se produce dentro del NICE. Las Technology Appraisals, que son las evaluaciones de tecnología sanitaria. En realidad, la Technology Appraisal es el debate acerca de los reportes de evaluación de tecnologías sanitarias presentados. ¿Sí? En esta parte de la appraisal, el debate va en función del informe que emite la industria y luego el comité, ¿no? Está formado por varias personas, ve si el modelo está bien hecho, no está bien hecho, y hay personas del propio comité o a quien tú le has comisionado a lo mejor la evaluación que hacen otro modelo, o le dice a la industria que revise el modelo y que lo cambie, o cómo se hace eso. Hay dos, eso es lo que se llama el Single Technology Appraisal, STA, y después está el MTA. El Multiple Technology Appraisal es un modelo desarrollado in-house por el NICE, comisionado a un colegio, por ejemplo, real, a un equipo de investigación de una universidad, donde se trata un tema, un área. Ese se desarrolla dentro del NICE. Eso se llama Multiple Technology Appraisal. Ese es el que has dicho tú, es el Single Technology Appraisal, donde se le pide a la industria que presente un reporte de una tecnología para una indicación única. Por ejemplo, jamón 5J para pacientes con esta y esta característica, con este diagnóstico. Y ahí se presenta el reporte. Entonces la industria lo presenta y nosotros, que somos el committee, vamos a recibir reportes de la industria, el reporte de la comisión que revisó el reporte de la industria, que es la comisión independiente, y nosotros nos vamos a sentar a debatir. Y acá está el modelo, y el modelo sirve o no sirve, y a mí me gusta y a mí no me gusta, y eso se hace durante meses, se va estudiando y se debate otra vez. Entonces hoy hay un meeting, y tú has estado desarrollando el modelo, entonces tú lo presentas. Bueno, yo he descubierto esto, y le cambia los parámetros y cambia el parámetro aquí. Se puede ver. Cuando la industria da los modelos, lo da todo. O sea, el modelo, el Excel, Sí.
En general la industria presenta modelos válidos, porque ahí hay un debate muy grande con respecto a cuál es el remit del grupo independiente de evaluador de reportes de la industria. Porque ellos dicen, bueno, a mí no me comisionaron para hacer todo el modelo económico de vuelta, pero hay expectaciones de que se revise independientemente. Y después acá este comité tomaría la decisión. Entonces ahí hay un paciente, y empieza el debate. ¿Sí? Estos son los core principles. Estas son las clinical guidelines. Por ejemplo, esta es en colorectal cancer. Esta es una clinical guideline grande. Esta es una full guideline. Esto lleva mucho tiempo, por eso cuesta. También hay que poner toda la parte científica, la revisión de la literatura. Estos son los pathways. Hay una persona que tiene sospecho. Primero viene la información. Acá está investigación. Un sitio web tiene que tener esto. Entonces uno cliquea aquí y aquí aparece investigación y diagnóstico. La parte de prevención, de screening, de salud pública. Si cliquea acá está el staging. Si cliquea aquí está local o advanced. Y ongoing care and support. Los quality standards son simplemente outcome measures. Nosotros en algunos países recomendamos directamente esto. No todos los países tienen que generar todo el desarrollo de research desde cero, si ya está hecho. Esto es un quality standard. Por ejemplo, miren, la comunidad o la junta podría decir que los pacientes con colorectal cancer tienen que tener este quality statement, que esto tiene que tener una colonoscopia diagnóstica. Tiene que estar. ¿Cómo se mide? Bueno, la estructura es evidencia de un arreglo local que asegure que la gente con suspected colorectal cancer, sin otras cosas, hayan sido ofrecidas, diagnóstico colonoscopia. La gente puede decir yo no quiero, pero que le hayan ofrecido. Tiene que haber evidencia que eso esté seteado, es decir, que haya un servicio, que tenga el staff, que esté running, que tenga el colonoscopio. Esa es la estructura. Y midiendo el proceso es la proporción de gente con suspecta que haya recibido la colonoscopia. Es un quality standard. En el numerador va esto, en el denominador va esto. Ya está. Entonces el commissioner presenta el informe, esto es lo que yo tengo, a mí me han dicho que ponga esto en el numerador, me ha dicho que ponga esto en el numerador, acá está el número. Y eso se merita. Andrés, 5 minutos más y ya. Ya. Entonces esta es una manera muy simple, que a mí me gusta mucho, por la cual una institución como el NICE lleva la evidencia a la práctica y guía la estandarización. No, los COF son, de hecho, el COF es para primary care, o sea que esto no lo hace el GP, pero el COF podría ser parecido. Es parecido, ¿no? Sí, por ejemplo, porcentaje de pacientes que hayan tenido la presión arterial tomada este año, de tal edad a tal edad. Y si no lo tienen, te pagan menos, no te pagan. Bueno, lesson learned. Esta es importante, flexibilidad, debatir, que no sea tan dogmático. Y esto se favorece en multidisciplinary approach. Lo que puede pasar en España también es que el clínico está dedicado solo a la clínica y no tiene tiempo, porque si el clínico no tiene tiempo porque no gana suficiente dinero y tiene que ir desde el hospital público a la práctica privada y volver, no tiene tiempo realmente para aportar el conocimiento que tiene que volver al sistema. Eso para mí es una característica fundamental. El clínico tiene que tener tiempo o ser pagado para venir al comité y sentarse con los economistas en salud y con la otra gente a formar un modelo que tenga asunciones correctas. Porque si no, no sirve ni para el clínico ni para el economista en salud. Bueno, ya está. Muchas gracias. Yo esperaba la foto Maradona, pero bueno. Pero si lo tenemos al Papa que está más cerca de Dios. Pero no mucho. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, si queréis. Aprovechando que Andrés está por aquí. El NICE
NICE, o sea, la Utilitarian Decision Analysis, ¿en NICE tenemos una experiencia en incorporarlo para